Como había anunciado Mabel Huertas, hemos recibido a la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, para que nos explique qué está sucediendo en el Congreso, porque hay una cierta actividad, incluso con algunas decisiones que han sorprendido a muchos. El hecho, por ejemplo, de programar para el día de hoy, jueves, a pocas horas de la jornada electoral, una sesión de interpelación al ministro de Comercio Exterior y Turismo. Finalmente, esta interpelación no se va a llevar a cabo porque ha renunciado el ministro Pérez Llanos de ese sector, pero ha renunciado con una carta en donde él explica por qué renuncia y ratifica aquello que lo había llevado a la picota por voluntad de algunos congresistas, que es creer que debemos complementar nuestro acuerdo comercial con Brasil con una cláusula anticorrupción. Yo quisiera saber quién es el que quiere interpelar y qué fuerzas políticas a un ministro por haber querido dar garantías al país de que lo que ha sucedido con el caso de Lavajato no se debe volver a producir. En realidad, habíamos firmado el acuerdo comercial con Brasil en abril del año 16, fue ratificado por el Congreso brasileño, bajo Lula, pero no por el nuestro, precisamente porque hubo Lavajato. De manera que quisiera que nos explique qué fuerzas políticas son las que han llevado a este proceso de interpelación y en qué quedamos ahora que sale el ministro y no sabemos quién lo va a reemplazar. Bueno, sí, efectivamente el día de hoy se iba a producir esta interpelación, como quiera que el ministro ya ha renunciado. Esta sesión el día de hoy ya no se va a producir. Ha habido un pronunciamiento, un comunicado de parte de la Presidencia del Congreso en donde se ha dejado sin efecto ya el pleno convocado para este efecto, para la interpelación del ministro, porque él ha renunciado. Lo que nos parece es que, bueno, es una actitud principista del ministro, cosa que nosotros en los últimos tiempos creo que ya no estamos acostumbrados, ¿no? Los ministros ya no renuncian por una cuestión de principios, de ideas, de dignidad. Entonces creemos que, bueno, en este caso y habrá una designación. Lo que nos preocupa son algunas decisiones que se están tomando en estos últimos tiempos de parte del Ejecutivo, como por ejemplo el estar convocando a concursos públicos a efectos de reemplazar a los consejos directivos o los representantes de los organismos reguladores, ¿no? De los 4 organismos reguladores, cuando estos son cargos que digamos, tienen vigencia por 5 años, los mandatos de los presidentes. Claro, serían nombramientos apresurados. Entonces, que se mantendrían, claro, incluso tras el cambio de gobierno. Exactamente. Ahora, antes de dejar el tema de la renuncia del ministro Reyes, él lo que dice en la carta textualmente dice: la decisión que yo adopto responde a razones estrictamente vinculadas a convicciones profesionales, ¿no?, y principios que considero indispensables. Dice, particularmente escenarios que involucran relaciones internacionales, compromisos de cooperación y decisiones de relevancia estratégica. Tenemos entendido que el congresista Salguana es uno de los que apoya la firma de este acuerdo comercial sin esa cláusula. ¿Cuál es el móvil realmente para ejercer, cuál es la razón que se arguye para presionar al ministro en la firma de un tratado sin esa cláusula que parece elemental? Creo que ya hace mucho tiempo atrás, después de todos los problemas que hemos tenido con el caso Lavallato, se ha establecido que es prioritario establecer en todos los contratos las cláusulas anticorrupción. No conozco las razones del congresista Salguana y de quienes ¿quiénes promovían la interpelación, digamos, del ministro? Bueno, 67 votos, ¿no? Sí, bueno, por lo menos en el caso de Fuerza Popular, por lo menos yo no he firmado ese pedido de interpelación, pero entendemos que... Somos Perú, Alianza para el Progreso, el Bloque Democrático Popular y otros grupos. Era una moción impulsada por congresistas de estas bancadas. Sí, bueno, en realidad cuando se convoca a un ministro para la interpelación es para recibir también explicaciones, no estamos hablando aún de censura. Tendríamos que señalar cuáles son las razones y especialmente porque tampoco se ha dicho de manera expresa
expresa en ese pedido de interpelación que se trata, digamos, de evitar esta cláusula anticorrupción, ¿no? Yo creo que ese tema no ha sido materia, digamos, por lo menos pública, y ahora con la carta del ministro de renuncia se sabe que ese sería el móvil detrás, cosa que es cuestionable y por claro, supuesto, si un ministro renuncia quiere decir que no tiene respaldo del gobierno al que pertenece frente a una discusión abierta entre el Congreso y el Ejecutivo. Si se promueve y si claramente, por ejemplo, el señor Salguana ha apoyado la firma de este acuerdo sin la cláusula indicada, pues el motivo está claro de la renuncia del ministro. Tiene que ver con la firma de esta cláusula, concretamente. Ahora, ¿el Pleno se va a llevar a cabo? No se va a llevar a cabo el día de hoy porque se tenía previsto 3 horas de interpelación y de presentación de los grupos políticos y no va a haber el pleno el día de hoy. El día de ayer hemos sesionado, hemos visto aproximadamente 30 temas que tienen que ver con saneamiento de límites, que es un trabajo importante que ha hecho la Comisión de Descentralización y que antes que termine esta legislatura era importante aprobarlos porque es un trabajo técnico en conjunto con la Secretaría de Descentralización. Y ha sido ayer muy relevante que se haya logrado la aprobación de estos 30 dictámenes que lo que finalmente logran es el saneamiento de límites en diferentes lugares del país, ¿no? ¿Distritos o más bien provincias? En provincias y distritos. En realidad hay muchos lugares en donde donde ha habido ese conflicto que se ha dado, pero producto del equipo técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión de Descentralización del Congreso se han logrado aprobar 30 en muchos lugares de todo el Perú, ¿no? ¿Cuántos plenos quedan? Porque ya estamos llegando al fin de esta legislatura, ¿no? Como corresponde al fin de un quinquenio. Pero ¿cuántos plenos quedan en vista que nos dice que hoy, jueves, no tendrá lugar uno? Sí, en realidad los plenos... Perdóneme la interrupción, pero antes de que desarrolle, no quisiera que corte la idea. Debemos cumplir nosotros con la pausa. Son las 8:50 y más bien al volver sí la dejamos para que nos responda con calma. Gracias. Son las 8:55 y yo había interrumpido por cuestiones de la pausa a Patricia Juárez, que respondía a una pregunta de Fernando Carballo. Patricia, por favor. Fernando, por favor, repíteme tu pregunta porque Sí, la pregunta es ¿hasta cuándo va a sesionar el Parlamento? El pleno, claro, ¿cuántos plenos faltaban? ¿Cuántos plenos quedan? Porque estamos en periodo electoral y sin embargo estamos distrayéndonos con una interpelación que finalmente se ha suspendido. Sí. Bueno, la legislatura se puede ampliar, efectivamente. Aún no hay una decisión de la mesa directiva para la ampliación de la legislatura. Debería terminar el día 15 de junio y entonces el último pleno que podría darse, o los 2 últimos plenos, deberían de ser el 10 y 11, digamos, del mes de junio. Yo creo que hay demasiada carga, hay muchos proyectos que se encuentran pendientes, así tan importantes como por ejemplo los de la delimitación de los límites en varias regiones y provincias que eran absolutamente necesarios. Hay varios temas que se encuentran pendientes y yo creo que va a ser materialmente imposible que pueda darse en un solo día o 2. Entonces quizás va a poder ampliarse la legislatura unos 15 días más o una semana más. Hasta fin de junio. Podría ser, o sea, yo lo pongo en condicional. Ahora, ¿qué temas pendientes hay? Porque de lo que sabemos hay un tema que es urgente, que es el de los organismos reguladores. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene interés en tomar decisiones precipitadas respecto de ellos? Bueno, nos preocupa que se estén tomando decisiones de parte del Ejecutivo, como por ejemplo la remoción de los embajadores en este momento, cuando falta tan poco para que culmine este periodo. Creo que perfectamente podría haberse esperado hasta julio que presenten su carta de renuncia, que es lo normal. Y sumado a esto está esta convocatoria, ha salido una resolución ministerial hace muy poco,
en donde ahora, a fines de mayo, en donde se está convocando a un comité de selección para el concurso para reemplazar a los representantes de los organismos reguladores, ¿no? Ahora, ¿está en el cronograma correcto? En realidad, digamos, podrían, el periodo de vigencia de los presidentes es de 5 años, entonces podría estar reemplazándose, sí, pero esto parece un tema abrupto en este momento en que los organismos del Estado están ya preparando sus entregas de cargo. La transición. La transición, y sin embargo en ese momento viene esta conformación de este comité de manera apresurada, acelerada, inusual, y la idea es querer reemplazar a los 4 presidentes de los organismos reguladores. Y si son designados ahora, permanecerían 5 años en el cargo. 5 años. Entonces, esto lo que refleja es un afán de copamiento, de dejar todas las instituciones copadas antes de retirarse el señor Balcázar, que lo único que tenía, de acuerdo al encargo que se le dio en su momento, fue que simplemente asegure la transparencia y la idoneidad de las elecciones y, por supuesto, combata eficazmente la criminalidad que nos sigue amenazando todos los días. Ahora, el congresista, candidato presidencial también, pero congresista, Roberto Sánchez, ha llevado el debate de las leyes procrimen nuevamente al Congreso. Ha presentado una solicitud para que la Junta de Portavoces convoque de manera urgente una sesión e incorpore en la agenda del Pleno estos proyectos orientados a derogarlos. ¿Esto es posible? Bueno, obviamente lo que está haciendo el señor Roberto Sánchez es una pose ni siquiera política, sino yo diría politiquera, ¿no? Lo que él está haciendo es tratando de aprovechar el desconocimiento de muchas personas y además el haber considerado a un conjunto de normas que finalmente lo que han hecho es en muchos de los casos asegurar el debido proceso, o por ejemplo llama ley procrimen y lo que está pidiendo es que se derogue dentro de este grupo que él señala, por ejemplo las leyes que permiten a la policía usar su arma de reglamento. O sea, pero eso para él es una ley procrimen. ¿Se refiere a cuántos proyectos de ley en esta solicitud? Sí, claro. He visto que hay un grupo de proyectos de ley, un conjunto. Entonces, eso simplemente es una actitud política para la tribuna, ¿no? En realidad, él perfectamente sabe que las normas no se derogan porque se presenta un oficio las normas son susceptibles de ser revisadas, de ser debatidas. Claro, sí, que se cree una comisión independiente para que analice las leyes. Sí, yo creo que se ha estigmatizado tanto este grupo, este conjunto de normas que, como vuelvo a señalar, se han dado en el ánimo de equilibrar un poco también la balanza que existía respecto a la actuación que había en muchos de los casos de parte del Ministerio Público, que realmente de manera injustificada alargaba los plazos. Pero todo esto obviamente que se puede debatir, que tiene que haber un grupo de trabajo, que la ciudadanía debe estar informada de qué se trata cada una de ellas, porque se pone el cliché leyes procrimen. ¿Diría que le corresponde al próximo Congreso yo diría que pasado el 7 de junio, porque ya no van a haber más plenos en esta semana, creo que podemos sentarnos a debatir. O a través de esa, Sí, claro que sí, podemos sentarnos a debatir, no hay ningún problema, creo que no hay nada oscuro, no hay ningún ánimo de protección a nadie, simplemente lo que se ha querido en este tiempo cuando se ha dado estas normas es equilibrar el sentido de justicia, de derecho a la defensa de los ciudadanos, pero si hay algo que se pueda corregir, por supuesto que se puede hacer en una mesa de trabajo. Me toca nuevamente interrumpir a Patricia Juárez para ir y cumplir estrictamente con la hora. Son las 9:02, vamos al gran resumen y regresamos. Estamos conversando con la congresista Patricia Juárez de la bancada de Fuerza Popular y ha venido a explicarnos en qué está el Congreso del que ella forma parte. Por lo pronto está claro que no habrá pleno hoy, puesto que ha renunciado el ministro que debía ser interpelado. Pero entre tanto,
Hay otras iniciativas que están corriendo, una de las cuales puede tener mucha gravedad en las consecuencias a largo plazo, porque son instituciones autónomas que algunos quieren precipitadamente renovar en sus dirigencias. Estoy hablando de los 4 organismos supervisores que garantizan la transparencia de nuestra economía social de mercado. Los organismos que regulan la telefonía, que regulan la energía, que regulan el transporte y que regulan el saneamiento, y que tienen colectivos que los dirigen autónomos por 5 años. ¿Cuál es el apuro? ¿Quién tiene interés y qué designios pueden haber tras esta voluntad de reemplazar en estas circunstancias difíciles las directivas de esos 4 organismos reguladores? Y eso, que se planteaba en algunos casos, fusionarlos para que tengan una dependencia mayor del Ejecutivo y pierdan autonomía. Sí, en un momento hubo un intento, se presentó un proyecto de ley de parte del Ejecutivo que por supuesto fue rechazado. Nuestra bancada fue una de las que luchó porque se conserve la autonomía, la independencia de cada uno de estos organismos reguladores. Y bueno, ahora vemos este intento de acelerar las cosas inusual. Hay algunas situaciones que están viniendo del Ejecutivo que son preocupantes. Vuelvo a señalar, por ejemplo, la renuncia abrupta de los embajadores, ahora este tema. Luego también algunos esbozos que se están dando ahí, unos intentos también de ver los temas del posible indulto a Pedro Castillo, ¿no? Entonces hay cosas extrañas que las tendría que explicar el señor presidente encargado, Balcázar, porque estos temas se nota claramente que hay un intento de, en este corto tiempo, de copar algunas instituciones que van a tener vigencia en el tiempo. Entonces, creo que esas son las explicaciones que debe dar el Ejecutivo. Creo que tiene que cumplir la tarea para el cual él ha sido elegido por los grupos que decidieron que él debía estar, lamentablemente, en este momento en funciones en Palacio de Gobierno, pero nos toca a nosotros desde el Congreso de la República ejercitar nuestra prerrogativa de fiscalización, ¿no? Por eso es que estamos llamando la atención de estas cosas extrañas que están viniendo del Ejecutivo en ese momento en el que todos estamos un poco distraídos en el tema electoral. Volviendo al tema de esta solicitud de Roberto Sánchez por el denominado paquete de leyes pro crimen. Él ha presentado también un proyecto de ley para derogar concretamente la ley 31990, que es la norma que modifica aspectos del proceso especial de colaboración eficaz. ¿Hay algún tipo de mecanismo que pueda hacer posible la evaluación de esto en los plazos que tiene el Congreso ahora? Por supuesto, o sea, hay temas que perfectamente se pueden debatir nuevamente. El tema de la colaboración eficaz ha sido los argumentos que se tomaron a efectos de aprobar esta modificación se dio porque una colaboración eficaz en nuestro país no puede, para su aprobación, demorar tanto tiempo, y el caso más visible es el de José Miguel Castro, que se acogió a la colaboración, pasó 1, 2, 3, 4 años, y lamentablemente ocurrió la muerte de este aspirante a colaborador eficaz, que durante años luchó porque le acepten este pedido, una muerte que hasta ahora entiendo yo no ha sido esclarecida, y lo que se quiere definitivamente evitar en este caso es que los plazos se puedan alargar en el tiempo. Ocurre que algunas veces existe la inacción, la impericia de parte del Ministerio Público. Efectivamente pueden haber casos complejos, sí, pero tampoco podemos permitir o premiar la ineficiencia del Ministerio Público. El Ministerio Público debe tener todas las herramientas necesarias para luchar contra el crimen, la corrupción, y que no haya impunidad, que es lo peor que nos puede pasar en el país. ¿En qué va esta reforma del sistema de justicia que había empezado a trabajar el Congreso? ¿Cómo la deja,
digamos, o cómo va ese proceso cuando ya falta tan poco para... Por ejemplo, en ese caso que usted menciona, ha habido un trabajo importante en una comisión que preside Mari Carmen Alba. Se ha logrado algunos temas, pero ¿qué es lo que proponía, por ejemplo, esa comisión? Algunas reformas constitucionales, y definitivamente no se va a dar la posibilidad ya de, en este corto tiempo, de aprobar reformas constitucionales. Entonces, lo que se ha hecho es dejado aprobado por la comisión inclusive la Comisión de Constitución, esta propuesta de modificación del sistema de justicia, sumado también a los proyectos que presentó la congresista Echaíz, que son muy valiosos, dada la experiencia que ella tiene al frente del Ministerio Público, para que el siguiente Congreso los pueda tomar de manera inmediata. El tiempo realmente es corto. Cuando se trata de reformas constitucionales son 2 legislaturas sucesivas con votos mayoritarios, y en este caso era imposible hacerlo. Bien, muchas gracias, Patricia Juárez, por haber estado con nosotros. Son las 9:14. Bueno, gracias. Vamos a ver. Sí, yo solamente quería... Palabras finales. Sí. Palabras finales en 2 minutos. Mencionar que nosotros... Yo por lo menos vengo a estar trabajando estos días en el sur, decirles a los ciudadanos de todo el país que el trabajo comprometido que estamos haciendo en la zona sur creo que está dando resultados. Hemos tenido mucha presencia, adhesiones, personas que se están sumando, pero también hemos tenido cierres de campaña con mucha gente, con mucho entusiasmo, personas que nos saludan desde los balcones cuando hacemos las caminatas. La verdad es que Tacna, Moquegua, Ayacucho, Puno, ha habido un meeting el martes también multitudinario en Juliaca. La verdad es que estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo, y decirle a los peruanos que debemos de luchar con fe, con optimismo, con compromiso, porque creo que este 7 de junio vamos a tener los resultados que esperamos y que finalmente el Perú va a tener futuro, vamos a tener la posibilidad de darle oportunidades a los jóvenes. Y nada, es esa mi exhortación, para que sigamos luchando con alegría, con humildad, pero con mucho compromiso por la patria. Muchas gracias, Patricia Juárez. Tomamos eso naturalmente como una expresión política de su militancia en Fuerza Popular. Y nos alegra saber que va a regresar a Tacna, una región querida, en donde se necesita que llegue la voz de todas las autoridades del Estado. Tacna ya me va a adoptar ya. Muy bien, muchas gracias por su presencia y muy buenos días, señora Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. Nos vamos a una pausa, Mavita. Hacemos una pausa, son las 9:16. Después más sobre leyes pro crimen, supuestas